¿Cómo está, senador? Hola Álvaro, muy buenos días. Y también con el abogado Claudio Valdivia a través del Zoom. Claudio, gracias por estar acá también. Buenos días. Senador, comienzo con usted. Una semana muy compleja, con muy violentos incidentes que se registraron y con ya algunas informaciones que dan cuenta, por ejemplo, de que se identificó a los agresores de los hinchas de la U y que se les va a imputar intento de homicidio. Eso se lo comunicó ayer el gobernador de Buenos Aires al presidente de la República. Bueno, efectivamente, lo que hubo acá fue una agresión premeditada a hinchas de Universidad de Chile, la mayoría de los cuales no tuvieron nada que ver en los hechos de violencia, en la generación de los hechos de violencia, como muy bien muestra el reportaje. Había un padre que por segunda vez en su vida iba al estadio a acompañar a su hijo. 2/3 de los hinchas que estaban presentes no pertenecían a ninguna barra. Eso obviamente no exime de responsabilidad a los barristas que pertenecen a piños de los de abajo, que tenían prohibición de ingreso en Chile, que finalmente fueron a Argentina y provocaron también hechos de violencia. Pero además, la colaboración policial en estos ataques, lo hemos visto en las imágenes, ¿no? Cómo sacaban elementos de destrucción, estoques, cuchillos, para ir a agredir a los hinchas chilenos, absolutamente con la complicidad policial, con la complicidad de los dirigentes de Independiente, a quienes se les advirtió en el informe de seguridad previo que no podían vender la bandeja inferior, y finalmente ocurrió todo lo que ocurrió. Una de las primeras conclusiones, obviamente, lo hablábamos con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, es que el derecho de admisión, que es de aplicación solidaria en Chile, se aplique también en todo el continente, y esa es una responsabilidad, Álvaro, también de la Conmebol. Vamos a ir con eso. Le quiero preguntar al abogado Claudio Valdivia, también esto que se ha conocido en las últimas horas desde Argentina, se les va a imputar intento de homicidio. Están identificados, hasta ahora no detenidos. Esperamos novedades durante el día, Claudio. Buenos días. Efectivamente es lo que corresponde. Yo creo que aquí se tiene que abrir una investigación criminal, sea del país que sea, respecto de las personas que resultaron lesionadas en distinta gravedad. Hoy día entiendo que 2 se mantienen en gravedad, pero hubo muchos traumatizados, y eso significa que la justicia argentina la fiscalía tiene la responsabilidad de seguir adelante con las investigaciones. Y no solamente eso, sino investigar los abusos policiales que se registraron. Yo creo que eso es particularmente grave. Nosotros hemos visto imágenes de personas que han sido golpeadas en el piso, sea por guardias privadas, sea por policía, y por lo tanto yo creo que eso la fiscalía también lo tiene que investigar. Hizo independiente, insisto, de la violencia en los estadios, independiente de la camiseta de que se tenga. Pero reitero, aquí la fiscalía tiene una responsabilidad, y me parece que el Estado chileno no solamente debe estar informado de eso, sino que debiera asumir un rol mucho más activo. Sí, un rol que asumió también el ministro del Interior, que viajó al lugar dando cuenta que se trataba de un representante de alto nivel, ¿no? La segunda autoridad del país, prácticamente, la que viaja para hablar con Patricia Bullrich, que puso un punto, senador. Dijo, hace mucho tiempo, hace más de un año, le estamos pidiendo precisamente la lista de aquellos que tienen prohibición de ingreso a los estadios en Chile, para poder saber si la podemos aplicar también aquí en Argentina. Y veíamos en el reportaje que había varios con derecho de admisión y también con un amplio prontuario. Sí, lo que pasa, insisto, Álvaro, ahí también hay una responsabilidad de Conmebol, así como el derecho de admisión, tanto el Código 102, que es el derecho de admisión que aplican los organizadores del espectáculo, como el Código 101, que son las provisiones que decreta la justicia, en Chile son de aplicación solidaria. Si lo aplica un organizador, un club, se aplica en todos los estadios de Chile. Es de responsabilidad de Conmebol, que es el organizador de esta competición, obviamente exigir a todos los países miembros que participan en estas competiciones que compartan este derecho de admisión y sea de aplicación solidaria. Pero yo quiero agregar algo que es muy grave y que conocimos ayer. Se supo que el comisario, que fue el mismo que estuvo en el partido de Chile entre Colo-Colo y Fortaleza, sí, nunca autorizó el desalojo de la tribuna. Y ese hecho fue clave para que finalmente quedaran a merced de estos atacantes de Independiente los pocos hinchas de Universidad de Chile que quedaron en esa bandeja con los politraumatismos. Hay 2 heridos graves hasta el día de hoy y todas las consecuencias que vimos. Entonces, acá desde el punto de vista penal, yo coincido con el colega, podemos estar en presencia de intento de cuasi delito, de homicidio, otras figuras penales. Nosotros en Chile, en la ley,
hicimos responsables a los organizadores del espectáculo y son solidariamente responsables de los hechos de violencia. Y eso es muy importante y estos hechos lo demuestran, porque muchas veces el organizador del espectáculo se colude con las barras bravas para permitir este tipo de acciones de violencia. Sí, Claudio, vamos contigo, querías agregar un elemento. Es el punto, lo que dice el senador. Aquí los organizadores del espectáculo, del evento deportivo, tienen una responsabilidad y eventualmente la Fiscalía también tiene que explorar esa responsabilidad, no solamente civil, sino también penal respecto a las medidas y las garantías que no se adoptaron para las víctimas. Yo creo que eso no puede pasar colado. Yo creo que en ese sentido, insisto en mi punto, el Estado chileno tiene un rol que debiera asumir de manera mucho más activa en esa investigación. Son compatriotas y me parece que los derechos de esos compatriotas que han sido lesionados, que están graves hoy día en el hospital, debieran ser protegidos. Vamos a Argentina, ya ahora sí con Cristóbal Rojas para tener los últimos antecedentes. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. Cristóbal Rojas, estamos contigo, ya te escuchamos desde Argentina con los últimos datos. Tú has reporteado desde el inicio esta situación, viviste in situ además toda la violencia que se vivió en el estadio de Avellaneda. ¿Tú tienes más antecedentes a esta hora? Ya, vamos a volver con Cristóbal Rojas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Escucho. Buenos días. A ver, hay harta novedad. Han pasado hartas cosas en las últimas horas. Lo primero es marcar que lo que pasó la noche del miércoles en el Libertadores de América fue... A ver, yo llevo mucho tiempo yendo a los estadios y yo nunca me imaginé que iba a haber algo así. Fueron escenas, fueron imágenes que... Sí, literal, no quiero exagerar, pero fue una pesadilla. Fue una pesadilla para la gente que estaba en la barra, para la gente independiente que buenamente fue a ver el partido, las familias también. Y a nosotros nos tocó estar ahí en la tribuna de prensa. No nos dejaban salir por temas de seguridad, nos decían no se muevan porque va a ser peor. Y nos llegaba información, nos llegaba una data afuera que la verdad era macabra, era dramático. Nos decían, a ver, yo estaba en la tribuna y me contaban, a ver, afuera los vecinos le están abriendo las puertas a la gente de la U de las casas para esconderlos. Ensangrentados, muchos de ellos sin ropa. Entonces, la verdad es que fue dramático, pero antes de ayer, estuvimos acompañándolos en la comisaría todo el día. El drama de las familias que no sabían dónde estaban sus seres queridos, sus hijos. Papás que llegaban desde Chile, que mientras estaba todavía en cancha, decidieron tomarse un avión y venirse para ver dónde estaban sus hijos, en qué estaban. Pero bueno, hoy día ya el cuento es otro. El cuento es otro, ya la mayoría de los hinchas de la U están o en Chile o en el aeropuerto esperando para tomar el vuelo de regreso. Y te digo la mayoría, lamentablemente, porque quedan por lo menos dos que están hospitalizados, que es una condición grave, que ha ido evolucionando de una manera favorable, gracias a Dios. Pero al final del día, Álvaro, y esto me lo permito porque tú eres pelotero, te gusta el fútbol, hay mucha gente en la casa que nos acompaña, que le gusta el fútbol, que goza yendo al estadio. Esta es gente que vino a ver un partido de fútbol, que viajó, que juntó sus pesos, que vino en familia, que vinieron papás, hijos, y no se pueden ir. Y si bien es cierto que hubo un grupito chico de gente de la U que tiró cosas, que hubo una bomba de ruido, que son cosas que lamentablemente ya estamos habituados, yo siempre digo, la gente de la U tiró una naranja y les devolvieron metrallazo. Fue una respuesta totalmente desproporcionada. Y yo no recuerdo otro caso en el fútbol mundial reciente, reciente, que haya dejado estas imágenes. Si aquí hubo intentos de homicidio en una tribuna de un estadio de fútbol. Ayer veíamos imágenes de cómo tenían guardadas cosas en una bodega, palos, tenían estoques guardados en una bodega y se los abrían. Yo no sé, seguramente tú has visto más imágenes que yo, Álvaro, que yo he andado más en la calle, pero lo que pasó aquí, no... Qué bueno que se acabó, qué bueno que terminó. Cristóbal, anunciábamos que el propio presidente informaba ayer que el gobernador de Buenos Aires le había dicho que ya están identificados al menos varios barras bravas que participaron directamente en esta masacre, en esta barbarie, ¿no? Se les va a imputar intento de homicidio. ¿Cuál es la información que se maneja desde allá, la reacción? También sabemos que hay
diferencias, ¿no?, entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional de Milei, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tomada esta información y qué detalles se conocen? No, a ver, tenemos la reacción de Independiente, que, a ver, desde el primer momento pasa esto, sale el presidente a decir que ellos van a ir a pelear los puntos, que esto lo empezó la gente de la U, que mandaron una comitiva inmediatamente a Luque a defender los puntos en una cuestión que a mí me parece increíble, pero de una falta de clase, total, una falta de humanidad, una falta de empatía. Lo primero que dice, a mí me llamó mucho la atención el presidente Independiente, y ya voy al tiro, Álvaro, con lo que me dices tú, pero te quiero poner un contexto, quiero que manejen el dato de el presidente Independiente estaba preocupado que le rompieron los baños, de que le rompieron unos baños. O sea, allí hay una desproporción y una falta de humanidad, y ahora están muy preocupados que no pueden jugar en su estadio. No pueden jugar en su estadio porque aquí tiene que haber respuesta, y lo decía el encargado de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Alonso, decía, a ver, tenemos 20 personas identificadas, todos van a tener que responder. Y tiró el tejo pasado, dijo, y también va a tener que dar explicación y va a tener que dar respuesta la gente que no permitió un desalojo adecuado, un desalojo acorde a la situación que se está viviendo. Y mira, yo te voy a contar una cosa que yo vi en el estadio, y esto no es a través de redes sociales, esta la vi yo. Quedó un hincha argentino sin camiseta, al lado de donde estaba la gente de la U, en esa tribuna alta, no sé si por error, no sé por qué estaba ahí. Y el flaco baja y estaba la reja cerrada en el acceso que da a las casetas de prensa. Yo estaba afuera mirando, estaba tratando de reportear, y el flaco gritaba, por favor sáquenme de acá, porque están tirando cosas, esto para un argentino acá no pinta bien. Y el guardia del estadio, cuando ya se estaban tirando cosas, cuando ya se veía que venía pesada la mano, le dice, no sé, es que no sé dónde está el candado, la llave del candado. Mira. Y el flaco llama a alguien que estaba en la otra punta del estadio para ver si podía traer una llave para sacar a la persona. Por ahí tenían que evacuar a los hinchas de la U. Por ahí los tenían que evacuar y tenían cerrado con un candado y no tenían la llave. O sea, fue una situación dramática y menos mal que no hay muertos acá, Álvaro. Menos mal que no hay muertos, porque podrían haber habido. Absolutamente, Cristóbal, vamos a volver contigo en cualquier minuto. Claro, y eso es donde cobra fuerza esto del intento de homicidio, ¿no? En términos de las imágenes que vimos, pero también la negligencia absoluta. A veces, Claudio, uno da para pensar que esto casi se hizo intencionalmente. Estaba todo hecho, todo preparado para que se registrara un desastre, una tragedia prácticamente. Efectivamente, no sé si aquí estamos frente a un intento de homicidio o estamos frente a un homicidio frustrado. Aquí la crueldad de las imágenes que vimos en vivo respecto de los golpes que estaban sufriendo los hinchas de la Universidad de Chile es que no tengo claridad si es que las personas los querían matar. Es que esa es la cuestión, por la gravedad de las lesiones, por los golpes que uno veía. Cuando uno golpea con un palo en la cabeza a una persona y que lo vimos en vivo, eso, una persona no se puede representar que le puede generar la muerte. Yo coincido con Cristóbal. Aquí, afortunadamente, dentro de la desgracia y la barbarie, no estamos lamentando muertos. Entonces, aquí me parece que la investigación penal de la Fiscalía Argentina no solamente tiene que ser con los autores materiales de estos homicidios frustrados o intentos de homicidio, sino respecto de los organizadores y las personas que tomaron decisiones ahí que llevaron a que esta negligencia, yo lo llamo negligencia entre comillas, es de tal grado inexcusable que va más allá de que no tenían las garantías. Es que se generó todas las circunstancias para que esto se produjera como se produjo. Sí, senador, hay varias reflexiones que hacer también desde el punto de vista político, porque esto alcanzó claramente ribetes políticos con el viaje del ministro del Interior, con las diferencias que mencionábamos también, las críticas que hizo Patricia Bullrich al gobierno de Buenos Aires, que tiene otro signo político. ¿Cómo califica usted la actuación que tuvo el gobierno en este caso? No, muy bien. Y lo digo no siendo un senador de gobierno, yo celebré desde el primer minuto la decisión del presidente Boric de enviar a su ministro del Interior la reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el gobernador regional provincial, tras lo cual se liberaron a 104 detenidos. La mayor parte de ellos no habían tenido ninguna relación con estos incidentes. Insisto, creo que fue una decisión acertada
Y coincido con Claudio en el sentido que nuestro gobierno debiera hacerse parte en los procesos investigativos en Argentina, probablemente a través de la embajada, ¿no? De manera tal de que se haga justicia. Yo coincido que acá o hay intento de homicidio o hay homicidio frustrado, los golpes en la cabeza, esta persona que es lanzada con un estoque, porque no es que esa persona se haya lanzado voluntariamente, hay un estoque que finalmente lo termina empujando y de milagro esa persona hoy día está viva. Yo creo que lo que ocurrió es absolutamente inexplicable, inexcusable. Lo que decía Cristóbal es muy importante respecto a las vías de evacuación. Yo quiero recordar que la tragedia de Heysel en Inglaterra, sí, que derivó en todo este cambio de legislación en Inglaterra, se produce precisamente por asfixia. Lo mismo que ocurrió en la final de la Copa UEFA entre el Liverpool y el Juventus, ¿no? El año 84, por ahí. Las muertes se producen por asfixia, por estampida, por intentos de escapar del estadio y finalmente las personas terminan siendo ahogadas porque no pueden evacuar el estadio. Y acá la negligencia independiente es absolutamente inexcusable del gobierno provincial, de la policía que miraba cómo sacaban de una bodega todos estos elementos para generar lesiones a los hinchas de Universidad de Chile en absoluta concomitancia y premeditación. Cristóbal, volvemos contigo a Buenos Aires para saber también los próximos pasos, lo que viene en materia judicial, lo que viene para Independiente, la reacción también después de estas declaraciones del gobernador de Buenos Aires, los operativos, no sé, los intentos de captura de estos sujetos que están absolutamente identificados. Incluso ya hay algunos que uno los reconoce en el sentido de que había uno con un gorro rojo, ¿no?, que fue uno de los más violentos y que aparece incluso sacándose fotos después de la masacre. Sí. Lo único que quería comentar lo que decía el senador, que yo veo una pequeña diferencia, contándole muchas razones a todo el contexto que le da, ¿no? Pero lo de Heysel en Europa, en los 80, eso fue por impericia o inoperancia de la policía y de los estamentos encargados de la evacuación. Yo voy a dejar con signos de interrogación si aquí no hubo concomitancia y premeditación junto a la policía de no permitir a los hinchas de la U escapar. Esa es una pregunta que hay que dejar abierta, lo tendrá que decir una investigación, pero para quienes estuvimos ahí la pregunta queda muy abierta. Una cosa es la inoperancia, otra cosa es la intención. Totalmente. Y el dolo de que a esos hinchas les hicieran lo que les hicieron. Porque, y lo decía el senador, intento de asesinato. Senador, yo ayer conversé con uno de los muchachos que se tiró de la tribuna abajo y me decía, yo no me tiré. Yo estaba colgando a ver si me podía salvar, me empezaron a picar los dedos, me picaban con cuchillo los dedos y me botaron. Eso es un intento de homicidio, tal cual. Porque acá, claro, se tiraron tres personas. Uno se tiró porque si no lo masacraban. El otro trató de colgarse y le picaban los dedos. Lo trataron de matar. Y acá, darle la derecha también, Álvaro, a la dirigencia de la Universidad de Chile, ¿eh? Nosotros después del estadio esa noche nos vinimos al Hotel Intercontinental donde estaban Michael Clark junto a su comitiva. Nos facilitaron una van esa noche para salir a toda la prensa que estaba. Y partió rumbo a hospitales, a comisarías, a ver dónde estaba la gente. Fue la gente de Azul Azul la que nos facilitaba la lista con los heridos, lo que nos permitió a nosotros tratar de ayudar a la gente en Chile que nos escribía, decía, este nombre, por favor. Y a partir de esas listas nosotros íbamos buscando. Porque, bueno, se operó como se tiene que operar, como una piña. Así, cuando alguien está fuera del país, se operó como un conjunto. Y ahí el embajador José Antonio Veragallo, 3 de la mañana de esa misma noche en la comisaría, la gente de Universidad de Chile, el ministro Álvaro Elizalde, aquí todos operaron para que esto fuera rápido. Y hay una imagen que es bien impresionante de cuando se junta Elizalde con Bullrich, que era la ministra de Seguridad. Hay solamente gente de gobierno, gente, no hay nadie del fútbol. Y entre el ajetreo, entre la adrenalina de estar acá, ahí uno se dio cuenta que esto era un problema ya de Estado, que ya el fútbol había pasado a segundo plano. El señor de Independiente que seguía alegando por los puntos, por los baños, por etcétera.
Y hay gente que me dice, sí, pero es que la gente de la U tiró una bomba de ruido. Sí, tiró una bomba de ruido. O sea, hay gente de la U, poca, que se portó mal. Sí. ¿Y ese es motivo para que los maten? Me pregunto yo. Sobre lo que va a venir, ya los tienen identificados, los están buscando. El partido de Independiente se suspendió este fin de semana. Se suspendió. No es que no se vaya a jugar sin público o en otro estadio. No, lograron que no se juegue porque quieren aplazarlo hasta que se pueda jugar con gente y en su cancha. Yo no sé si estaremos muy equivocados, pero las prioridades, al menos nuestras en este momento, desde las del canal, las de los colegas chilenos que están acá, están en otro lado. No sé si se va a jugar o no. Y como a cápita final, la U no juega mañana. Jugaba con Everton, sí. Partido suspendido. Estaban todos de acuerdo en que la necesidad está en otro lado ahora. La cabeza está en otro lado, por supuesto. Cristóbal Rojas, muchísimas gracias por este informe, por todo tu trabajo completísimo, tremendo desde Argentina con la violencia que se ha vivido. Agradecemos también al senador Matías Walker por estar acá con nosotros. Gracias, Álvaro. Y al abogado Claudio Valdivia. Gracias por estar acá, Claudio. Un abrazo para todos. Vamos a cambiar de tema completamente. Vamos a hablar del frío. El frío que hoy día marcó la temperatura más baja para agosto en más de 15 años. ¿Qué pasa con la venta de parafina? Se lo